Buenas noches. Estamos de vuelta. Después de una pausa relativamente larga para este tiempo, ¿no? Estamos otra vez aquí. Buenas noches. Madame Calvin. Susana Dura, muy bien. Love Life. Ok, bueno, esta noche tengo una invitada muy especial. Una persona a la que quiero mucho y que conozco hace algún tiempo ya. Un par de años, como aquel que dice, ¿no? Porque no quiero decir cuántos, porque después la gente empieza a hacer sus cálculos y sus cosas. Entonces, vamos a llamar a la invitada especial de esta noche, a la señorita Giselita. Dime ya, ¿dónde te oigo? Te veo. Estoy aquí. Estamos aquí. Qué bien. Coño, qué me alegro. Cuánto me alegro. Déjame alejar esto porque, bueno, aquí me ves bien, ¿cierto? Yo te veo bien siempre. Oh, gracias. Yo me veo bien siempre. Yo también te veo bien siempre. Se me fue el ego ahí. No, oye, estás escuchando Con lo que abrí, ¿no? Sí, qué lindo. Esa canción me recuerda muchísimo a mi papá. Por eso te la veo. Sí. Es una excelente canción. Sí. Igual que tu papá era una excelente persona, tuve la oportunidad de conocerlo. Gracias. Y tengo muy buenos recuerdos de él. Sí. Oye, tía Mari, gracias por estar. Voy a poner una pausita para escucharnos mejor. Dime, ¿me escuchas bien? Te escucho bien y te agradezco también por la invitación, por la idea. Gracias, y gracias tú por estar. Por ahí tenemos también al maestro Amado, el maestro Michael Santana. Yo creo que tenemos un público de maestros hoy. tenemos que andar un poquito fino con cómo hablamos hoy, porque... No. Bueno, primero saluditos a todo el mundo, caballeros, una pila de besos para allá, se les quiere a todo el mundo. Y súper feliz estoy de estar en esta historia, un poco nerviosa también, ¿sabes? Bueno, imagínense que estoy tomando mi vinito para relajarme. Sí, oye, yo quería traer el algo y se me olvidó. En la pausa me paro. Esto está caliente. En la pausa me paro. Muchos besos. Me escucha, dice Michael Santana que tenemos que hablar fino. Ya veo. Saludos, Cristina. Saludos, Giselita. Pero está todo el mundo aquí. Yo creo que independientemente de que terminemos hoy con la entrevista, tenemos que repetirla. Porque el rating con la diva del Buenavista ha subido muchísimo en el programa con Joyce en clave 3+2. Así que yo siempre digo que esto no es una entrevista, yo siempre digo que esto es un programa donde vienen los amigos a contarnos un poco de historias de su vida y de su carrera. Y de vez en cuando terminamos hablando de danza, porque claro, todos los amigos que pasan por aquí tienen un vínculo muy directo, muy especial con el mundo de la danza, de las clases, de la cultura popular cubana, de donde quiera que sea. Entonces, para entrar un poquito en materia, señorita Yamaris, y no hablar tanto yo, dígame usted de dónde es, porque tengo entendido de que sus orígenes son un poco hacia el oeste de la isla. Occidentales, ¿no? Muy occidentales. Ustedes, como siempre, con el chucho, todo el mundo siempre me da chucho, que soy de Pinar del Río. Caballero, soy de Pinar del Río y con tremenda honra, pero con tremendo orgullo. Pinar del Río ha dado grandes figuras. Y di lo contrario. No, para nada. Lo que pasa es que mi historia es un poquito complicada y ahí voy. Totalmente a todo lo contrario a lo que soy, porque soy súper lenta. Pues casualmente el día que me dio por venir al mundo me adelanté. Quizá yo hubiera venido un día después, 2 días después, pero ese día pues ya quise venir y resulta que mi mamá dio a luz en una ambulancia. Cuénteme eso. Dios. Muerta. Me quedé muerta con la historia cuando me enteré. Eso no me lo sabía, eso está espectacular. Yo sé genial.
Yo sé que no. Y Bueno, te lo juro, se me has lo puedo dado... asegurar que si no lo escucho por mi hermana, que estaba allí casualmente, pues yo no lo creo. Y nada, ¿qué pasa? Pues nací en una ambulancia, ¿sí? Mi mamá es de Pinar del Río, como ya dije, bueno, no sé si lo había dicho, mi mamá es de Pinar del Río, mi papá es de orígenes de Guanajay, provincia de Habana, y mi mamá iba, me imagino yo, que camino a La Habana, o yo no sé camino a dónde, yo sé que en el camino yo nací. Al final llegamos al hospital de Guanajay, quiere decir que en realidad, pues digamos que nací en Guanajay, de provincia de Habana, pero mi inscripción de nacimiento dice Pinar del Río. Así que tengo un relajo de lugares Bueno, ahí bueno. y yo me siento pinareña, pero a mucha honra, sin ningún tipo de vergüenza, ni mucho menos, para nada. No, no, no hay que tenerlo, no hay que tenerlo. Se bromea mucho con Pinar del Río, como también se bromea mucho con el oriente de Cuba. También. Y se bromea mucho con Camagüey también, que a los camagüeyanos lo empujan para el oriente y los camagüeyanos queremos salir del oriente y quedarnos en el medio. Y lo mismo de siempre, o sea, Exactamente. es cuestión de que si no eres de La Habana ya estás... Ya perdiste estás de alguna sí, manera, digamos. el chucho te coge, el chucho te coge. Eso. Bueno, para Pero bueno, seguir la Pinar del Río está ahí, historia, Pinar del Río está ahí. bueno, sí, vamos a decir que sí. Igual está ahí ya. Bueno, de todas formas, igual también di muchas vueltas en mi vida, porque a los 11 meses, según me cuentan mis padres, pues nos mudamos a Centro Habana. Imagínate aquello, de Pinar del Río, Centro Habana, nada que ver. Pues vivíamos en Trocadero, Colón y Trocadero o algo así. Yo de La Habana, la verdad, y las calles no sé nada, así que ni me pregunten. Pero 2 años después, mi papá logra tener un apartamento por las microbrigadas, ¿no? Ujú. Todo el que es cubano y ha vivido en Cuba sabe de lo que estamos hablando. Sí. Y pues nada, desde los 2 años, desde el año 84, pues en realidad viví en Mulgoa. Eso pertenece al municipio de Boyeros, donde está el aeropuerto, para los que no saben. Y pues nada, después digamos, 16 15 años allí, pues me mudo a Santiago de las Vegas, que bueno, también pertenece al municipio de Boyeros, del lado de allá, la periferia de La Habana. Y en realidad es lo que siento como mi casa, ¿para qué te voy a mentir? Porque es donde creo que llegué a coger uso de razón, a entender las cosas como son. Lo demás es historia y lo tengo que contar, pero en realidad de ahí me siento, de Santiago de las Vegas, de Boyeros. Sí, Bueno, de ahí te conocí yo. exactamente. La historia vino después y la historia de la ambulancia ahora me han matado, ¿eh? Lo que sí te puedo, lo que te puedo asegurar es que naciste con transporte. Eso es un lujo que no tiene todo el mundo. Bueno, es verdad. Naciste en el transporte Y no solo garantizado. eso, lo que a mí me da gracia es que con lo lenta que yo soy, la gente que me conoce sabe que soy lenta, siempre llego tarde. Bueno, he mejorado, señores, pero Sí, sí, bueno. has mejorado mucho, mucho, Sí, mucho. sí, 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 ¿qué vamos a decir? Pero soy muy lenta y yo me pregunto, ¿pero por qué te adelantaste a la hora de parir para después estar tan lenta en la vida real? No entendí nada. Pero bueno, así es la vida. Había que salir de ahí, ya no había que salir. Bueno, Exacto. me alegro mucho, independientemente de que seas de Pinar del Río, de que hayas nacido en una ambulancia, de que hayas conocido el hospital de Guanajay. Eres una excelente persona, eres una excelente artista y eso me consta porque ya, como decía al principio de la entrevista, hace un par de años que nos conocemos, un par nada más. Sí, no digas tanto, no digas tanto. No voy a Ya decir más nada, no yo voy a estoy decir, como Irela Bravo, yo estoy como estoy, Irela Bravo. Es más, no, tú lo estás digo ya. encartonado, yo te conozco así desde que te conozco, ¿eh? Desde que te conozco tú estás así. Yo lo digo ahora. Incluso te has puesto más linda con los años. Claro, como el vino, es que como el vino, me dice mi amiga del vino exactamente por eso, porque el añejo, tú sabes que al final es lo mejor, ¿sabes? Yo nací el 21 de diciembre, soy sagitariana, emocionadísima de ser sagitario, Para pero adelante, no para voy a adelante. decir nunca el año en que nací, así que ni me hables más desde cuándo nos conocimos, ni cuándo empezamos la escuela, ni cuándo terminamos, No, punto, no, no, para que la no, gente no, no se dé cuenta. no, no, no. Es que yo mismo no lo sé, yo ni me acuerdo. Qué bueno. Esos detalles menores los dejo detrás de mí. Vamos a ver si con el transcurso de la entrevista me da por decir un poco más. ¿Por qué no? Si estamos entre familia. Aquí todos los que estamos somos amigos de hace algún tiempo. Y además y veo que tu hermana está por ahí también. Saludos para Sí, tu ahora hermana. Yulady, Julie, You un lady. besote. Desde Estados Unidos tenemos gente también por Oh, qué allá. Ya bien, veo qué bien. a Jairon, discúlpame, Jairon Larrinada que está en Costa Rica. O sea, tenemos gente de todo el mundo, así que no nos podemos quejar. Coño, bueno, eso dice mucho que hay personas que te quieren regadas por el mundo entero. O sea, eres una persona que se te quiere de todos los continentes.
Y por eso están aquí, por eso están aquí. Oye, me dijiste que vivías en Santiago de las Vegas, ¿no? Ya para ir entrando un poco en materia, dime, cuéntame tus primeros contactos con el mundo del arte, con el mundo de la danza, ¿dónde ocurrieron? ¿Fue ahí mismo en Santiago de las Vegas o en otro lugar específico? Mira, te cuento, es algo súper gracioso y como todo, casi que el universo quizás o la vida al final te pone en el camino que tiene que ser, depende de cada uno. Y nada, pues yo desde muy pequeña y siguiendo los pasos de mi hermana realmente, pues practicaba gimnasia rítmica. En realidad, esto ya es deporte, eso no tiene nada que ver con el arte, pero para mí fue súper crucial porque me desarrolló mis condiciones físicas y le agradezco muchísimo esos primeros pasos en la gimnasia rítmica. Ujú. Naturalmente, porque si no hubiese sido deportista, no era muy buena, parece. Porque me fui a otro lado de lo que es la profesión. Y bueno, digamos que yo profesionalmente, en realidad, mucho más tarde es que llego a tener contacto con el arte. Pero quizás suena un poco cursi porque muchos de nosotros decimos lo mismo, pero yo te puedo asegurar que muy dentro de mí estaba muy segura de que solamente el arte con respecto a la danza era lo que tenía que ver conmigo. Eso yo creo que lo tenía muy claro. Una de las cosas que es un poco medio, digamos, no oficial, pero que para mí eran señales de que sí, estaba teniendo deseos de mostrarme en este mundo del arte y en la danza. Y, por ejemplo, cuando mi hermana cumple los 15, pues yo tuve la gran idea, estamos hablando de yo con 7 8 años, tuve la idea de hacer un performance en los 15 de mi hermana bailó los 15, bueno, en estos tiempos era mucho más tradicional que las muchachas bailaran el vals con los padres Ujú. y una serie de coreografías, seguramente muchos de nuestra época saben de lo que estamos hablando. Yo soy un poco mayor. Me estoy echando tierra. Entonces, pues nada, a mí se me ocurrió hacer un performance, por supuesto, performance que no se lo enseñaría a nadie, porque yo lo veo hoy en día y me dan deseos de virar la cara, pero que no, que son las señales primeras de... Exacto, y además me imagino que ha sido una cosa que te salió muy de corazón, que lo hiciste con mucho Te amor y lo con mucho juro, cariño, y te eso es lo lo que juro. vale. Sí, te puedo asegurar que lo disfruté muchísimo. Yo evidentemente pensaba que los 15 eran míos y me los cogí Ya, para mí, pero bueno, sí. Y luego, bueno, pues nada, yo hice todo tipo de talleres de danza, todo tipo de cursos y de alguna manera quizá buscando y muchísimo con el tremendísimo y completo apoyo de mi padre, porque yo te puedo asegurar, y lo digo así sin que me quede nada por dentro, que gracias a él soy licenciada en arte danzario, graduada de Lisa, no tengo que decir. Y él, por supuesto, quizá también porque era su sueño, mi papá fue ingeniero agrónomo, pero en ujú, realidad su sueño estaba en el arte. Él obligaba a mi hermana a que fuera modelo, artista, ujú. bailarina, pobre de mi hermana. Ella no quería hacer nada de eso, no le daba la gana, no quería ni bailar, no le gustaba ni bailar, de hecho. Mi hermana baila, pero no, así como todos nosotros que en Cuba, fiestas más relajadas, pero no así como para enseñarse. Y yo sí sentía que tenía un poco eso, quizá un poquito de ese ego que le da al artista a la hora de quererse enseñar, de enseñar lo que él cree muy humildemente, desde el lado más humilde de nosotros, que podemos enseñar, porque quizás lo hacemos bien, porque creemos que lo hacemos bien, en fin. Ahí Eso, había un eso, punto eso, de... eso, a mi entender, es más una necesidad. Eso es Bueno, una necesidad que tiene el artista, independientemente exacto, de enseñarse. sí, tiene que sacar eso que tiene adentro. Se ha dicho un millón de veces y yo trato muchas veces también de explicárselo en el caso de las personas que voy conociendo aquí ya, ¿ah? Que no son personas del mundo del arte como los amigos o los colegas que teníamos en Cuba, son personas que vienen completamente de otro mundo, Claro. de otra cultura, de otro país. Y yo trato de decirle que no es que queremos, no Ujú. es que estamos pensando en eso, es que necesitamos eso. Y me Sí, imagino que en el caso tuyo empezó ahí, exacto. probablemente antes de los 7 años. Ahí te manifestaste, pero a Sí, lo mejor claro. lo venías sintiendo ya desde un par de años antes. Claro, sí, yo por ejemplo, tenía con mi padre un casinero de siempre, de en todas las fiestas hacer el show, y yo recuerdo muy bien que bailaba con el casino desde nada, pequeñita, que tenía que subir el brazo súper para poder hacer las vueltas. De hecho, para mí era un poco penoso, porque en realidad me daba un poco de pena, pero mira qué cosas de la psiquis cuando uno en el fondo tiene esa necesidad. Y yo sí pienso que es un poquito de ego, pero no un ego
en el sentido negativo de la palabra, sino que es algo que la psiquis explica, es un ego que al final lo necesitas soltar, expresar, enseñar, bueno, y entonces caemos en la necesidad. Yo, por ejemplo, bailaba con él todos los años en la fiesta del 28 de septiembre, que un poco me tenía ya cansada. De los CR, en la Cardosa. Exacto. La Gardosa era, yo vivía en un edificio, yo vivía en un edificio con mi familia, pero eran muchos edificios alrededor, era un poco una comunidad de edificios. Y claro, muchos de los edificios, muchos de los CR se unían a la hora de hacer la fiesta y la Gardosa del desfile del 28 de septiembre. Y ahí cuando yo empezaba a bailar con mi papá, era un poco de la roleta, tú sabes, a mirar a la muchachita bailando. La actividad cultural. Exacto. Y te juro que yo en realidad, yo quería simplemente, yo sentía que quería bailar con mi papá. Eso sí lo disfrutaba, pero hasta el final, lo recuerdo bien. Sin embargo, me daba un poco de pena que la gente me estuviera mirando. Pero de algún momento, en algún momento o en algún punto, mi necesidad o mi deseo de bailar o mi deseo de disfrutar con mi padre me daba totalmente igual que la gente me mirara. Porque ya, yo estaba ahí bailando, si me quieres mirar, bueno, lo voy a hacer y lo sigo haciendo. Y así sentía que yo me podía lucir sin problema, a pesar de la pena y a pesar de un poco el nervio, yo me podía lucir, la verdad. Y entonces, bueno, ahí seguimos intentando encontrar un camino que me conduciera al arte. Y finalmente entonces llegamos a ver, ¿cómo se llama esta escuela? Es el nivel medio de la escuela de variedades, exactamente. La escuela de variedades. Escuela de espectáculos artísticos y de variedades, ¿no? La escuela de espectáculos, exactamente. Y, creo pues, que se llama así, no estoy seguro, ¿eh? Sí, escuela de espectáculos, hay unas siglas ahí que al final, lo que, claro, en el argot popular le llamamos escuela de variedades. Pero circo y variedades. Exacto. En teoría se supone que son los que están los bailarines o artistas preparados para ir a trabajar a cabarets o a teatros. Espectáculos artísticos, sí. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Ahí, gracias a Dios, bueno, tenía una amiguita que ni sé cómo ella llegó también a ese mundo, donde pudo entrar a la escuela de variedades, y ella es un año mayor que yo, que le agradezco muchísimo, ella sabe quién es, y ella de verdad pasó un trabajo conmigo porque yo ya te digo, mis raíces eran de bailar lo natural, el casino, a mi manera, y ya estábamos hablando de tener una apariencia definida. Quiere decir que si tú no tienes la apariencia correcta para los que hacen la prueba de aptitud en la escuela de variedades, pues simplemente no pasas. Sí, lastimosamente así, sí. Estamos hablando de figura, de peso, estamos hablando de conocimientos lógicamente dancísticos, en este caso géneros musicales y, bueno, en fin, etcétera. Pues nada, ¿qué te cuento? Que nunca pude entrar a la escuela de variedades porque la muchacha acá tenía la tendencia de engordar y nunca tuve la figura idónea para entrar a la escuela de variedades. Bueno, ahí seguimos. Igual ya te digo que paralelamente hacía muchos cursos de danza moderna, y hacía de todo. Incluso en el Teatro América hice cursos de ballet, cursos de bailes populares, de todo un poco. Pero ya queriendo llegar al punto oficial, al punto de verdad de encaminarme profesionalmente, pues no lo lograba. Pues nada, ahí empezó un poco una época complicada para mí porque ya llega el terminal de la secundaria básica, donde se supone que tú tienes que decidirte, tienes que coger un camino. Sí. Yo decía, yo no sé qué quiero. Yo en un principio no quería defraudar a mis padres porque yo sé que ellos querían que yo fuera a la universidad, todos estos sueños que los padres tienen y tal, pero no me encontraba yo con un ideal, con una convicción para qué. Sí, claro, claro. Complicadísimo, de verdad. No me veía bien abogada, no me veía médico, no me veía laboratorista, no me veía agrónoma, por ejemplo, ingeniera agrónoma, no me veía nada. Ni siquiera en el deporte, porque no había en realidad ninguna modalidad, o sea, ninguna, ¿cómo se dice en el deporte cuando, no sé? Especialidad, me imagino, ¿no? Bueno, especialidad que de verdad me moviera el piso, por decirlo de alguna manera. Pues nada, me fui al prebecado en San Antonio de los Baños. Ahí conocí a muchísimos buenos amigos actualmente. Y por eso creo que todo el camino que uno hace y transcurre y recorre, pues al final te lleva a donde tiene que llevarte, pero sí, es importante haberlo recorrido. Y contribuye en la formación de tu carácter, de tu personalidad, bueno, y de lo que eres hasta el día de hoy. Deja que te cuente y les cuente. Pues nada, llego allí, en teoría era un preuniversitario pedagógico, era algo nuevo que se estaba gestando en la revolución, en la sociedad en ese momento, en fin.
Y yo dije, bueno, en realidad no es que tenga perfil pedagógico, yo no me veía, pero bueno, ¿qué voy a hacer? De hecho, había optado por la Lenin y por cosas de la vida, pues no cojo plaza. Increíble, o sea, apruebo todas las pruebas, pero no alcancé la plaza por mi escalafón, pues los que estaban delante de mí lo alcanzaron, yo no. Quiere decir que yo hubiese sido quizás una súper frustrada X, de una carrera X, porque una Ujú. vez estando en la Lenin quizás hubiera cambiado mi camino, pero quién Sí, sabe, sí. en fin. Pues nada, que en el preuniversitario, ese preuniversitario en el campo pedagógico, Santiago Figueroa, a quien les mando una pila de saludos a la gente que esté por ahí conectada, Santiago Figueroa, una pila de besos por para allá. Y ahí conozco a una muchacha que no sé cómo tampoco llega ella a Lisa. Y para mí, que ella me hablara de Lisa, para mí era totalmente nuevo. Yo no sabía, y por supuesto mis padres tampoco, que existía un Instituto Superior de Arte en La Uy, Habana, Cuba. Primera noticia. Bueno, ahí ya empezó a coger camino, empezó a coger forma mi camino. Yo decía, ah, bueno, ahora sí estoy salvada. Pues con tanto movimiento no llego a terminar el preuniversitario porque claro, en el camino baja una ley que cuenta que quien termine el preuniversitario en el campo, pues debe coger una carrera pedagógica obligatoriamente. Y yo decía, obligatoriamente uh, para nada. ¿y eso por qué? Yo dije, bueno, quizás podría Obligatorio, empezar. obligatorio en Cuba. ¿De dónde salió eso? No vamos a caer en temas diferentes No, 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 que no. me conoces. Fue un No. chiste, fue un chistecito, Ok. un chistecito. Bueno, y entonces, pues nada, ya no decidí no terminar el pre porque, claro, me iba a meter en una candela, como decimos los cubanos, que no era la que yo quería. Me voy de la escuela, terminé el 12 grado en la facultad, porque me Ujú. faltaban 6 meses para terminar y no lo había hecho. Entonces, bueno, terminó allí para mí un caos tremendo, porque mentalmente para mí eso era un poco como, estaba perdida. Yo sentía que en mi camino estaba perdida. No Sí, terminar el pre. Mi papá y mi mamá profesionales, mi hermana, y yo, ¿sabes? La oveja negra de la familia. Yo estaba un poco, de verdad, imagínate, adolescente, joven, en fin. Pero nada, la vida quiso que encontrara mi camino, pude empezar a entender qué cosa era Elisa en realidad, porque para mí, a todas estas, era una escuela donde yo, sabiendo bailar casino, estaba divina. Te imaginarás mi nivel sí. No, de pero no te erudición. preocupes, no te preocupes. Me consta que hay muchas personas que piensan eso. Y hay otros, y hay otros tantos que piensan que nosotros fuimos a Lisa a aprender casino. O sea, Exactamente. Sí, sí, la desinformación es la desinformación desgraciadamente es total. grande. Sí, Ujú. me da pena por eso es que lo menciono también. Porque en realidad, si te pones a pensar, si quizá, no sé, yo no sé si estoy equivocada, me podrás corregir o alguien en los comentarios. Yo noto que hoy en día tenemos más información, más propaganda de lo que es el Instituto Superior de Arte en los medios audiovisuales, o sea, los medios de difusión, que antes, que en Sí, nuestro claro, tiempo, que por mucho supuesto. más atrás. En fin. Por supuesto. Bueno, ahora en el sentido de la comunicación hay mucha más comunicación. Hay nuevas vías, hay nuevas cosas, por supuesto. Sí, Y pero incluso hablo de la, los medios oficiales en sí, Cuba, la ¿sabes? presencia de Elisa se ha reforzado mucho. Y Exacto. sobre todo con la creación de la Facultad de los Medios Audiovisuales también, que tienen una presencia en el cine, en la radio y la Ajá. televisión. Y por supuesto como que se le ha lavado un poco la cara Exacto. al Instituto Superior de Arte. Me alegra. Para bien, pienso, Exacto, ¿no? me alegra Para bien. muchísimo, por supuesto. Sí. Y bueno, te sigo contando antes de que me preguntes. Te pregunto. Pues nada, para poder entrar a Lisa, lógicamente tenía 3 oportunidades, o sea, tenía 3 modalidades, que era lo que a mí me movía un poco, era la danza. Yo no podía haber entrado por actuación, ni por música, ni por artes plásticas, porque no era lo que a mí me gustaba, lo mío era la danza. Me entero y me informo que tengo 3 opciones, puede ser ballet clásico, que evidentemente lo quitamos de la lista, porque cuando tú no tienes cuando tú no tienes una base de preparación clásica, ¿a dónde vas a llegar? ¿No? Eso es lo lógico. Y estaba la danza moderna, la danza contemporánea y la danza folclórica. Cuando me doy cuenta por la información que pude, gracias a mi papá, trabajando conmigo ahí, fortísimo, que pude recopilar, pues me doy cuenta que la danza folclórica no era simplemente decir la frase danza folclórica ahí adentro, y ahí detrás había un mundo de información que yo no conocía. Entonces empecé a creer en mi mente que podía tener 2 opciones, la danza moderna y, bueno, la danza folclórica.
Pero claro, gracias a Dios y gracias a todas las cosas que al final hacen que el camino que tú quieres caminar haga posible, pues tuve el apoyo de muy buenos amigos de mi padre para poder prepararme en el Folclórico Nacional de Cuba, que esa experiencia te puedo asegurar que la repetiría una y mil veces. Lógicamente, para poder enterarme de qué va la cosa, para poder iluminarme, de alguna, por decirlo de alguna manera. Pero de todas formas, a pesar de los malos momentos que yo pasé ahí por mi falta de información o por mi falta de preparación folclórica en toda la extensión de la palabra, pues de todas formas lo repetiría. Porque fue muy buena experiencia. De hecho, también conocí a maravillosas personas que hoy por hoy todavía tengo contacto con ellos y que me parece genial todavía que sean mis amigos, que mantengamos el contacto. Y, y nada, más que nada tengo que mencionar a Miguel, que desgraciadamente no recuerdo el nombre, quizás Amado me está mirando y quizás recuerda el nombre de Miguelito. Le decían, le hacían, se hacía llamar, le decían Miguelito el Sordo. Él había estado en Angola, creo, en alguna guerra, en alguna misión internacionalista. Y bueno, nada, ese hombre se tomó el trabajo de educarnos y encaminarnos con la paciencia que nadie se imagina. Y hablo de nos, porque claro, no fui yo sola, Sí, había un grupo ahí. Claro, porque ¿qué pasa? Que yo al entrar al Folclórico Nacional, lógicamente me pongo a tomar clases, como me habían indicado, con la compañía, lógicamente. Evidentemente se ve la diferencia, porque ya te digo que no te voy a mentir, no sabía nada. No tenía ni idea de qué era la danza folclórica. ¿A mí qué me cuentas? Yo estaba igual, yo estaba peor que tú. Qué madre. Y entonces, pues nada, se dan cuenta, lo que quería decir era que junto con nosotros, junto conmigo en ese momento, aparte de casos aislados, así como yo, venían los egresados de la ENA del año, no sé, estamos hablando del año, me parece, yo no sé si 1999 o... Cuidado con las fechas. Ay, es cierto. Bueno, ya, no voy a callar. Bueno, los egresados de ese año de la ENA, pues no, bueno, creo que es una parte yo no sé si el servicio social, las prácticas, no son las prácticas. Las prácticas de egresados de la ENA, pues les tocó a un grupo allí, en esos egresados de ese año. Con muchos de ellos me encontré después en ELISA, siendo compañeros de aula mío, porque, bueno, decidieron seguir su carrera profesional en ELISA, siguiendo educándose. Y bueno, otros al final nos quedamos amigos personales o igual en lo personal teníamos otros contactos, en fin, siguieron sus mundos. Y a ese grupo, o sea, sacan a los egresados de la ENA, a los casos aislados como yo, para hacer un grupo y prepararlos intensificar su preparación dancística. Y ahí tuvimos de profesores a Leonardo, al Miguel. Y yo le agradezco muchísimo al Miguel por la paciencia. El Amado dice que es Miguelito el Caballero Fo. Ah, mira, porque exacto. Miguelito el Sordo era un excelente bailarín de Eso. Abacuá. Tienes toda la Eso, razón. Amado lo tiene que tener registrado, por supuesto. Sí, a ese hombre de verdad le tengo un cariño que él no se imagina, él mismo no se imagina. Y sobre todo por eso, por la paciencia. Y yo te digo más, que ya te digo, esto te hace entender o te hace quizás crecer internamente el camino que tú caminas o que decides caminar. Y es que era una persona que era capaz, al menos lo que yo veía de él y lo que yo pude experimentar con respecto a mi persona, es que era capaz de ponerse en tu lugar. O sea, él pudo tranquilamente haber dicho, mija, pero ¿de dónde tú saliste? ¿Tú no te das cuenta dónde estás? ¿Entiendes? Sí, Sin embargo, tenía la paciencia, tenía la capacidad de ponerse en tu lugar. Y la sensibilidad. Es que te digo, yo llegué a admirarlo más. Y bueno, discúlpenme los que quizás difieran con mi criterio, pero yo llegué a admirarlo más por su manera de ser conmigo que por todo lo que me enseñó. Y mira que me enseñó. Yo siento que mi manera de poder mover mi torso, y te lo digo así con todas las palabras que llevo, la aprendí por él. Porque me dio técnicas y me dio inventos, me dio trucos que en mi vida, en la posteridad, nunca más los vi, nunca más los escuché por ningún profesor. Entonces no estoy, por supuesto, subvalorando a nadie, simplemente que para mí esos trucos me ayudaron y de qué manera. Vamos a hacer otra entrevista donde digas todos los trucos, eso, para compartir un poco con la gente que está. Tú sabes que yo creo que en el momento en que tú sientes que tú estás
en paz con tu cuerpo. Cuando, a la hora de bailar, yo creo que es muy importante que el bailarín y el bailador en general se sienta bien en su cuerpo. Ese es el truco, caballero. Yo creo que ese es el secreto. Cuando tú sientes que que te estás divirtiendo, que el movimiento pasa contigo, donde sea, para acá, para allá, para la cabeza, para los pies, eso es ya, de alguna manera, hacer el movimiento bien y Sí, sentirte bien. como decimos en Cuba, que no esté fajado. Exacto. Claro, No te fajes. nosotros quizás de una manera profesional lo vemos diferente, vamos a otros puntos, desgraciadamente o afortunadamente más específicos, pero yo viéndolo así de una manera global, es así. Y yo, Sí, claro, claro. a mí me funcionó. Pues nada, con esa preparación estuve un año en el Folclórico Nacional, yo rezando porque el tribunal de Lisa a la hora de las pruebas de aptitud, pues rezando porque al menos en la primera prueba me dejaron pasar porque mi figura era un problema. Y tuve la suerte de que, puedo decir la suerte, aunque a veces no me gusta hablar mucho esa palabra, pero sí, yo pienso que cuando uno trabaja fuerte, cuando uno es constante, cuando uno sabe lo que quiere, un poquito de suerte y el estar en el momento preciso, Sí. en la hora precisa, como siempre decimos, pues es importante. Y tuve la suerte de que sí, que me dejaran pasar esa prueba de figura, que gracias a Dios también estaba un poquito más delgada que antes, pero mi figura siempre conspiraba contra mí y contra mi sueño. Y entonces, bueno, nada, pude pasar la prueba de figura, ¿no? De peso y tal. Y bueno, ya después pude fajarme ahí un poco con las demás pruebas, con la prueba técnica danzaria y bueno, con todo lo demás que sabemos, que es la prueba teórica, el coloquio, tan famoso coloquio, que ahí es que tú y yo tenemos de verdad más encuentros. Ahí fue donde yo conocí a Pucho y después te conocí a ti. Te lo juro por lo más sagrado que mira, yo para esa prueba de Lisa, ¿no? Que por supuesto teníamos que bailar primero y todo eso, pero después venía la parte intelectual y si no la pasas, pues tampoco puedes entrar. Y yo recuerdo que con mi papá, ay Dios mío, cuántas revistas bohemias y cuántas cosas y cuántos noticieros. De hecho, el noticiero del día anterior en la parte cultural era un poco enfermizo todo lo que yo tenía en mi cabeza y lo que quería no olvidar. Pero bueno, a donde voy es que son cosas que tú, si no estás de verdad alineado o estás enfocado en lo que tú deseas, a veces se te pasa, porque Pero quizás claro, no es tu interés simplemente. Y yo recuerdo que cuando llegamos a ese día, porque ese fue el otro día, ¿no? Creo que las pruebas las tuvimos, las pruebas prácticas o sea, las pruebas de danza, las tuvimos un día y al otro día tuvimos la prueba teórica, ¿no fue? ¿O yo no? creo que fueron 3 días. Yo creo que el coloquio fue al final. No, O algo tuvimos así. prueba teórica, tuvimos la práctica y tuvimos el coloquio, que era eso de ir a hablar Exacto, de con el conversatorio con tribunal el de tribunal. profesores. Sí, Sí, pero primero fue o sea, la prueba de actitud empezaba con la prueba o sea, la prueba de sí, sí. danza, la prueba de la práctica. Y yo misma creo, si mal no recuerdo, que al otro día, entonces, o venía la prueba ya teórica, de la prueba de historia del folclore, y quizás al otro día la prueba de coloquio como tal, o quizás las dos el mismo día. Yo creo que fueron las dos el mismo día, no lo Sí. recuerdo, la verdad. Yaima No, ya me redoné, está diciendo, mira, ya me está Yaima diciendo lo que está fueron dos diciendo. días. Y si Yaima dice que fueron 2 días, bueno, entonces fueron dos Fueron días. 2 días, Ya no vamos a exacto. hablar más. Exacto. La academia, la biblioteca de la escuela está ahí. Entonces, sí, fueron 2 días. Y yo recuerdo, a mí no se me olvida, que mi papá me decía, métete en el grupito y ponte Chismea, a chismea ahí. intercambiar. Chismea. Ponte a intercambiar conocimiento porque lo que a lo mejor no sabes tú te lo dice el otro, lo que a lo mejor el otro no lo estudió, te lo dices tú y cosas así. Y ahí recuerdo muy bien a Indira, te recuerdo a ti, lógicamente, y bueno, ahí, bueno, ya, pasó la prueba de coloquio que al final a mí me dio mucha risa, porque yo cuando me toca a mí, el momento de expresarme y de alguna manera expresarme o demostrar mi intelectualidad, pues resulta que cuando cuento que yo o me preguntan, creo, ¿no? No sé, Ujú. me preguntan dónde me había preparado y tal para las pruebas de Lisa y yo cuento que había estado un año completo, ¿no? En la sede del Folclórico Nacional de Cuba y para mí ahí mismo terminó el coloquio, donde empezó, ahí terminó. Ellos Ujú. empezaron a conversar conmigo, pero yo divina, yo estaba de verdad muy a gusto, muy relajada, hablando de todo lo que yo hice en el folclórico, todo lo que aprendí, con quién aprendí, con las Fabás, que me ayudó muchísimo, Silvina, y bueno, yo ahí hablando de todo esto, y a mí nunca me preguntaron, en mi caso nunca se salieron de este tema, de este marco,
Y por supuesto yo agradecida, porque al final... Al final no te pusieron, para no correr riesgo innecesario, sigamos hablando de Puerto Rico. Yo pensé, bueno, si me la pones fácil, pues yo la cojo Sí, fácil, claro, y no, sigo adelante, no pasa nada. No, yo tampoco me puedo quejar mucho de mi coloquio. Mira que Sí. me preparé enormemente y al final me preguntaron por Maraguán. ¿Y Medrano cómo está? Y yo, bueno, ok, ¿dónde Si estoy? lo quieres por ahí, pues perfecto. Si lo quieres por ahí, hablamos todo lo que tú quieras. De Yo de Franco verdad me sentí muy a Haitiano, de gusto en el todas las cosas coloquio. que... Me sentí súper a gusto en el coloquio, la verdad. Sí, sí, cómo no. Sí. No, tuvimos la suerte también de tener un tribunal que son personas maravillosas, no Sí, quiero la hablar verdad. no quiero hablar en plural, Y pasó también, exacto. Pedro, Bárbara, personas sensibles, personas Exacto. que tenían experiencia en lo que estaban haciendo y Barrio, sabían cómo manejar los nervios de nosotros, cómo exactamente. hacernos sentir bien y eso en definitiva se agradece mucho cuando llevas 2 días de tensión y 2 días de mucho De esfuerzo nervios, mental y claro. estrés, o sea, llegar a un lugar donde ya las personas te tratan con naturalidad y con amor. Y eso es muy bonito, eso es muy bueno. Y Exactamente. tuvimos esa suerte, tuvimos esa suerte. Si te llegas a tocar la prueba conmigo, ay, mira. O sea, la prueba contigo, ¿cómo? ¿En qué sentido? En esa, Si yo hubiera estado en el tribunal, a entonces su tú hubiera de sido tribuna, peor. tú me matas. Yo te conozco, mi amor, tú me matas. No, a ti Pero no, a ti gracias no. a Dios A ti no. no, a ti no, a ti no. Ay, yo sé A ti que no. no. Yo sé que no. Pero a Amado sí lo hubiera matado. A Amado sí lo hubiera matado. Pobrecito, ¿por qué tienes que matarlo siempre, chico? Oye, caballero, una pila de besos por ir para allá. Estoy viendo a Dance, Manía Oficial. No sé quién es, ¿sabes? Damari estuvo por ahí también, que La saludó. vi Damari. también, un Sí, besote, la mi maestra casi Damari. tocaya. Aquí veo a Goli Dendorf, Y Goli. Goli Besito, está mi ahí. vida. Vale de dónde? De Málaga. Vale Moritac. Vale, Morita, los cubanos más bonitos. Besos desde Málaga. Pues beso para allá. Hay que saludarlo. Si me dicen que yo estoy ahí, entre los cubanos más bonitos. Dice Damari que maestra. Caballero, pero me puedes saludar con Diama, tú sabes, muy relajada, así como mi vinito. Besito, mi amor, besito. Sí. Oye, vamos a ir. Ahorita hacemos otra pausita más. Mira, dice que soy la morena. A ver, ¿dónde? Vale Moritac. Ah, soy la morena. Ah, Valeria, ¿será Valeria? Creo que es Valeria, sí, creo que sí. Bueno, sí, pues vale. Exactamente. Ah, mira quién es la morena, la argentina. ¿Qué haces en Málaga, muchacha? Un besote, mi amor, un besote, Damari. Un besito, vale, un besito. No, estamos bien conectados. Tenemos gente linda hoy mirando la conversación que estamos teniendo. Vamos a seguir, háblame entonces. Ya estamos en la prueba Elisa, ya terminamos Elisa. ¿Terminamos Elisa? No. Vamos a Bueno, entrar en Elisa. acabamos de entrar, pero bueno. Acabamos de entrar. Cuéntame un poco de tu experiencia ya como alumna del Instituto Superior de Arte. ¿Qué te aportó el Instituto Superior de Arte? O sea, tanto, bueno, no vamos a hablar del título o así directamente, pero sino a manera general, Claro. ¿qué aportó a la Diamaris profesional que podemos encontrar hoy? Mira, yo, si te soy sincera, primero que todo, y para empezar hablando de las cosas súper positivas, porque la verdad es lo que verdaderamente me queda, y ni siquiera hablaría de la Diamaris profesional, sino hablaría del ser humano Diamaris, de la mujer Diamaris, en fin. A mí Elisa me enseñó a conocerme a mí misma. A mí Elisa, por supuesto, todo esto a través de muchísimos errores, de todas partes, de mi parte, de otras partes, hacia mí, en fin. Me enseñó a conocerme muchísimo, a un poco más aprender a ponerme en el lugar de los demás. Créeme que sí, porque claro, nosotros éramos un grupo de 23 alumnos. Cuando empezamos. Claro, sí, al final nos graduamos al menos nos graduamos como 9, 10. ¿Cuántos? 9 creo que fueron al final. 9. Al final Radamés tenía razón, creo que fueron Así 9. mismo. No sé, pero ya Ima está por ahí. Sí, Su fue, predicción, ya Ima dirá. Ya Ima dirá cuántos somos al final. Bueno, en fin, yo sí aprendí a ponerme en el lugar de los demás. ¿Sabes? A la compasión esta de que a veces en el arte, a veces no. Sabemos que en el arte eso no existe. Ah, mira, nos graduamos 12. Ya lo está diciendo ya Ima. Estábamos inflando tú y yo.
Yaima, estás invitada para la próxima entrevista. Yaima, pero dinos de verdad, sí empezamos 23 estudiantes en el curso nuestro, ¿o? No me estoy equivocando, ¿cierto? Bueno, ya dirá. Y nada, yo... Johander también, de Lisa, Johander, que está ahí saludando. Yo, 371, de diseño escenográfico, el maestro Johander. ¡Ay! Pues un besito, mi amor. Excelente artista que está en Lübeck ahora, está en Lübeck. Habla, papi, qué bien. Y Está Julito, mira el Julito, un besito, Julio, mi Julio vida. Broca. Pues nada, sí, Elisa me enseñó que a aprender a quererme un poquito más, a conocer un poquito más, a aprender un poquito más, a ponerme en el lugar de los demás y sobre todo a aprender que en la vida, de una manera así general, mirándolo así medio global, todo depende del esfuerzo que tú le pongas al objetivo que quieres lograr. Todo depende de ti, todo. Y ahí lo entendí, pero no te imaginas cuánto. ¿Por qué? Porque entonces voy a hablar ahora un poquito de mi decepción. Y que me disculpen todos los estudiantes de Elisa, pero yo tenía un poco idealista, yo soy así un poco también medio, en fin. Y yo idealista al fin, pues decía, ay Elisa, ahí me van a enseñar paso a paso. Claro, tampoco había sido un estudiante de la universidad, hay que tener esas verdades. Cuando uno ya, como tú, por ejemplo, que tú estudiaste y hiciste 2 años de la carrera de economía, ¿no es cierto? En Camagüey. Entonces, ya cuando uno choca con la experiencia de lo que es la universidad, ya uno entiende de qué va la cosa, entiende los códigos. Yo no. Yo para mí, bueno, en Elisa, bueno, me van a enseñar todas las cositas así, masticaditas. Perfecto. Cuando llego allí y veo que aquello es al mismísimo libre albedrío. A la Mailó. Como dijo en algún momento una de las rectoras, ¿no?, del instituto, que bueno, somos felices aquí, dentro de los muros, tú sabes. Y entonces, claro, eso me chocó un poco. En primer año decía, Dios mío, pero, o sea, que si yo me voy para mi casa, todo está bien, como en la universidad. O sea, todo el que ha estudiado una carrera universitaria sabe que es así. Y bueno, eso a mí me chocó un poco. Y entendí que si yo no ponía de mi parte, que si yo no me quedaba en la biblioteca a estudiar algo, cosa que no hice, ¿eh? No piensen que fui la super estudiante, no lo fui. Y claro, por eso aprendí también, ¿no? Entendí que si uno mismo no se ponía a incentivarse, ¿no? A cultivarse de alguna manera, a tener el interés de seguir buscando información totalmente fuera de los marcos del aula, o de los marcos del tabloncillo en nuestro caso, pues te quedas ahí. Ya un poco más avanzada la carrera, yo también empezaba a visitar los focos folclóricos, como decimos nosotros en nuestro argot profesional en danza folclórica, y empecé a de verdad un poquito a identificarme con lo que nosotros estábamos estudiando teóricamente y prácticamente. Sí, a verlo en la práctica. Exacto. O sea, lo que nosotros hacíamos en el tabloncillo, lo que nosotros veíamos en los libros, las conferencias y las notas que cogíamos, pues yo necesitaba verlo en la realidad, porque tampoco vengo de una familia folclórica, una familia, o sea, discúlpeme, de una familia religiosa, quise decir. Entonces, pues claro, tenía que saber, porque si no, bueno, me quedaba un poco medio que me quedaban las lagunas. Y eso entendí, eso aprendí con Elisa. Y creo que sí, que quizás no en ese momento, pero ya una vez egresada, una vez pasados los años, porque ni siquiera después de egresar de Elisa tan frescamente así pude entenderlo. Lo entendí unos años después, que en realidad uno tiene que ponerse las metas uno mismo, tienes que esforzarse uno mismo, no puedes esperar a que alguien venga a hacerlo por ti, o que alguien te obligue a hacerlo, como si fuéramos niños. Eso pasó. Así fue. Entonces, cuando terminaste esos 4 años de Lisa, que nos graduamos el mismo día, ¿no? Tú y yo discutimos el mismo día. Sí, yo creo que sí. Tú y yo sí. Y Yaima también. Yaima que lo diga. Sí, Yaima, tú y yo discutimos el mismo día. Yo creo que sí. Nosotros no puedo recordar quién más. Yo creo que éramos 5. No. Quizá, nosotros 3 yo creo que sí. No, y Dayana creo también. Dayana. Exacto, creo que fuimos 6 ese día. 5 o 6. Si mal no recuerdo, no me acuerdo. Sí, Dayana, Yaima, tú, yo y alguien más. Sí. Vamos a hablar un poquito. Yo no quiero pasar por alto porque esto pertenece también al periodo de Elisa y yo lo sé porque fui parte de eso también.
Por eso lo quiero tocar, sin saltar de Lisa, ¿no? Ok. Sin llegar a tu primer trabajo profesional después de graduada. Quiero que me hables un poco de Proyecto Azul. Exacto. Bueno, y un poquito antes de irme a Proyecto Azul, me imaginaba que me ibas a hablar de esto, quería también decir, por supuesto, porque es que estoy agradecidísima, de verdad. Le agradezco al universo, le agradezco a Dios, le agradezco a todas las energías que existen y que estuvieron ahí conmigo en ese momento para lograr poder entrar y formar parte de los estudiantes de Lisa en ese tiempo. Le agradezco muchísimo el paso de Lisa por mi vida y por supuesto de mi persona por Elisa, porque evidentemente nos ilumina. Yo tengo que hacer un paréntesis porque cuando era muy niña, eso no lo dije, mi ilusión era ser bailarina tropicana, ay, tropicana, tropicana. Al no lograr entrar a la escuela de ¿Variedades? variedades, exacto, pues ya un poco decía, ay Dios mío, ¿cómo yo hago? ¿Qué hago? No sé, en fin. Me perdí un poco y de repente llega a mi camino Elisa, o la idea de que Elisa existe. Y ahí, una vez estando en Elisa, después de todas las frustraciones, las decepciones quizás, y el aprendizaje a través de las decepciones, pues me dije, pues sí, yo creo que esto es en realidad lo que yo necesitaba y lo que yo quería. Este es el Eh, lugar. sí, es esto y no era otra cosa. Por eso te digo que cuando uno de verdad se empeña, cuando uno trabaja duro, el trabajo en sí sale a flote, demuestra lo que eres y si tienes un poquito de suerte, porque también creo un poco en la suerte, pues las cosas, pues nada, sí, pues lo logras, porque pienso que uno lo merece. En fin, y entonces llegamos a Proyecto Azul. Proyecto Azul fue un proyecto, ¿no? Súper interesante. Nosotros, yo al menos, a ver, vamos a ser sinceros, porque la única persona en nuestra aula que formaba parte de Proyecto Azul era Yaima Redonet. Digamos, el director de Proyecto Azul, el encargado del proyecto, solamente le hizo saber a Yaima que él quería tenerla entonces, en su elenco. Y bueno, yo en realidad creo que eran las vacaciones ya de uno de los años, ¿no? Terminando un año, empezando el otro, las vacaciones de verano. Y pues me fui allí un día a ver qué pasaba y tal, creo que con Yaima mismo. Y bueno, así creo que fue así, sí. De hecho, lo que quiero decir con esto es que Leonardo no me buscó a mí para formar parte del proyecto, que quede claro. Yo estuve allí por un poco digamos, de curiosidad. Y bueno, al final empecé ensayando con ellos. Yo tengo que decir, Sí, el inicio de Proyecto Azul fue distinto a después el tiempo donde estuvimos nosotros. Yo estuve del principio también en Proyecto Azul, lo abandoné. Yo empecé a ¿qué ensayar quieres también. decir? Tú empezaste con todos los graduados de la CUJAE, me estás diciendo. Cuando empezó Proyecto Azul, cuando Ay, que empezó no lo ahí, sabía, discúlpame. O sea, sí, entonces sí, quiere sí. decir que Leonardo también te llamó a ti y a Yaima. Ok. Sí, y Olanier creo que era el Ah, otro, no, yo no lo y sabía, disculpa. Giovanni también estuvo ahí, Ah, no, no Giovanni sé. incluso nos daba clases de folclore ahí al principio, después hubo un espacio grande que yo no estuve más ahí y después regresé con el tiempo. Y Entiendo. ahí fue donde coincidimos en la segunda, en la vuelta mía. Pues sí. Yo también tengo que decir que evidentemente empecé en la segunda ronda. Yo no, ya te digo, yo fui a los ensayos una vez a visitar y bueno, allí veo lo que se está formando. Veo también que evidentemente la mayoría de los que formaban parte de este elenco no eran bailarines profesionales. Eran, como te digo, estudiantes egresados de la CUJAE. Todos eran ingenieros en una cosa u otra, más o menos, ¿no? Médico, ingeniero Exacto. Bueno, médico. es verdad, Francisco Benavides, que era Y la médico, Kenia. así de Kenia, exactamente, estomatólogo, así mismo, tienes razón. En fin, pero bueno, claro, ¿por qué hablo de la gente egresada de la UJAE? Porque en realidad de ahí viene el formato más bien de Proyecto Azul. O sea, era Leonardo, que era el director de un grupo danzario, ¿no? En la UJAE, que era el grupo Habana o algo así. Sí, creo que Y sí, sí. entonces, claro, y entonces él, bueno, recoge a esta gente para ese proyecto y por eso lo digo, pero claro, había médicos, había de todo un poco. Y te digo ahora un poco así, redondando un poco la pregunta, pues yo con Proyecto Azul también creo que crecí como persona. Evidentemente la práctica me ayudó muchísimo a crecer profesionalmente, como no te voy a decir, por supuesto. Nosotros teníamos muchísimas momentos de shows, o sea, teníamos mucho trabajo. Y Sí, teníamos mucho trabajo y mucho exacto, entrenamiento, mucho una entrenamiento. vez,
claro. Cada vez que un artista va a escena, eso al final cuenta para ti, eso está claro, ¿no? Pero yo quería referirme mucho más y vuelvo a lo mismo, porque es que es un tema que a mí me conmueve. Y yo creo que crecí como ser humano, crecí como persona. Allí me di cuenta de que no sé, incluso no hace falta ser artista, no hace falta ser un profesional para saber hacer bien una cosa. Hacer bien las cosas, claro. Exactamente. Y Ahí entonces, tenemos gente. Y gracias a Dios, en el caso, pienso que a lo mejor tú compartes la idea conmigo, se forjaron muy buenas amistades ahí. Por lo menos en mi caso, son personas que yo quiero muchísimo hasta el día de hoy. Son vaya, mi si me gente. pusiera a mencionar nombres, nunca lo hago porque como soy tan despistada, siempre se me va a quedar alguien fuera, pero yo te tengo que confesar que las mejores, las más duraderas amistades que he forjado pues fueron allí. Y eso lo sabes tú también, o sea, los dos fuimos parte de eso. Yaima quizás no tanto porque se fue. Yaima también abandonó un poco el grupo, después cuando tuvo que ir a hacer servicio social a Pinar del Río o algo así, no sé bien. Pero bueno, en fin, ahí conocí gente maravillosa y Y gente que, pasaron artistas claro, importantísimos por esa ahí. fue, digamos, una tercera fase, una tercera Sí, por ahí ocasión del pasó. proyecto Es que, Azul. sí, es que cada vez que pienso en aquí, cada vez que pienso en un profesional de la época de nosotros, pasó por Proyecto Azul. Es increíble. Era un Increíble la proyecto cantidad de súper gente. interesante, al final era interesante, Sí, hay que pensar en todo y hay que ser realista. Era un proyecto interesante porque al final te ponías en escena, bastante trabajo tenían, pero además nos pagaban los ensayos y los shows, o sea, hay que estar aquí, Cobraba más que muchas compañías estábamos establecidas. estudiando, no teníamos un peso, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente también. Hicimos Fertretum en Folclórico Nacional. Ya iba a usar la palabra Fertretum. Hicimos suplencia en Folclórico Nacional. Cuando Folclórico salía de gira, nosotros suplíamos en la peña Ah, sí, claro, el patio de la rumba, ¿no? El el Patio de la sábado. Rumba. Sí. Nosotros tomamos el papel de Folclórico Nacional en varias Tienes, ocasiones. tienes toda la En razón. varias ocasiones. Ajá, lo ¿Quieres que recuerdo muy te bien. cuente? Yo no sé si estabas ahí ya, o todavía, quiero decir todavía, porque en realidad tú empezaste primero que yo. Pues yo tengo una anécdota de una de esas presentaciones en el patio del Folclore Nacional. Ay, caballero, yo con mis senos y mi figura y mis cosas, y teníamos una coreografía donde el vestuario era la barriguita afuera, muy divina, los cenitos solamente cubiertos con X, un pedazo de tela. Ay, Dios mío, y yo Sí, me acuerdo sufría del con esa vestuario. cosa, Ese de, el los merengue, vestuarios naranjita, el merengue, verdecito. que tenía como unos girasoles, unas flores, algo así. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, caballero, como yo sufrí, porque yo decía, caballero, a mí se me va a caer esto cuando yo salga afuera. Yo sentía que aquello no estaba fijo, ¿me entiendes? Y como en efecto, aquello se me cayó de afuera. ¿Qué Yo no fue? estaba ahí. Yo no No, estaba. yo sé que no, si no te acordaras. No, yo no estaba ahí. Imagínense aquello. Y fue una de las cosas que también aprendí en escena. En escena es muy importante que tú te entregues al público y que tú En la seas pista. lo más profesional posible. Y que hizo Diamaris, esta muchacha acá, pues salió para adentro. O sea, salí de escena, me fui y me fui adentro porque yo decía, mis senos, mi vida, mis tetas, como decimos a lo cubano, no me las va a ver nadie. Y claro, eso fue, ya te digo, que yo fui creciendo profesionalmente, fui creciendo como ser humano. En este caso es una anécdota totalmente profesional, o sea, eso no tiene nada que ver con la vida normal de un ser humano normal. Pero bueno, en este caso también entendí que esas eran las cosas de la profesión. Hay cosas muy Esas cosas bonitas, pasan. pero hay otras cosas muy duras que así es la cosa. Pues sí, Y, el proyecto sí fue importante para mí. y también en la Tropical, cuando, ¿te acuerdas cuando trabajamos en la Tropical, que después teníamos que bajar y atravesar el público era un público bastante difícil en aquella Complicado, época. es cierto. Y después estuvimos trabajando también en las playas del este, en los hoteles de la playa del Tienes este. razón. Ahí Que tengo ahí, otra anécdota, pero esa no, no la no, voy a no, contar, no así la que no me cuentes, atrevo no la a cuentes. contar. Yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. No estabas ahí, pero sabes el Yo, cuento, ¿no? yo nunca estaba. Ay, pero chico, ¿cómo estaba? ¿Pero tú sabes la Sí, historia? sí, en todas esas Ah, no, anécdotas que caballero, pero yo la voy a contar. yo sí estaba. Y la voy a contar rapidito porque ya yo sé por otras entrevistas que he estado apoyando que en una hora tenemos que abandonar y volver a empezar o algo Uy, así. no, Chico, espérate, que ya nos vamos. Cuenta la anécdota y hacemos una bueno, pausita. les cuento que en una de esas coreografías, en esos shows en la playa del Este, pues yo muchas veces, bueno, modestia aparte, tenía los papeles principales, entonces estaba muy adelante, era la solista y tal. En este caso estaba bailando con mi pareja de baile, que era Orlando Freire.
Y bueno, ustedes saben que las bailarinas con nuestros peinados, nuestras cosas, muchas veces llevamos apliques, o sea, pelo postizo, para que entendamos, porque se hace más bonito, se hace más grande ¿no? La figura y tal. Ay, señores, parece que el moño postizo no me lo puse como tenía que ponérmelo. He hecho un movimiento muy entregado, muy bonito de mi parte, y aquel moño postizo se ha caído al piso, que todo extranjero y todo espectador que estaba ahí se rió, pero totalmente. Pero lo cómico es que, evidentemente, yo no puedo decir ahora que me reí porque eso es una mentirona muy grande. Me estresé, gracias a Dios fue exactamente en el final, ya saliendo, me pude retirar, muy, muy, muy elegante y muy fina y muy profesional ella, pero adentro me he muerto de la risa, me he partido de la risa, como decimos en Cuba. No, y todo el mundo Orlando recogió el moño. Orlando recogió el moño del tienes saludo. razón. Mi pareja, o sea, el muchacho que bailaba conmigo, muy educado y muy fino, se bajó, recogió el moño y ahí la gente muerta de risa, más muerta de risa todavía. O sea, ¿para qué les cuento? Lo que ha pasado es mucho, la verdad es que sí. Lo que ha pasado Oye, es mucho. pero esas son las cosas que hacen que le pasan a los artistas. O sea, si no eres artista no te va a pasar nunca, no, pero son divinas, No, vaya, son cosas. si te soy sincera, yo te daría un comentario y diría que lo que me pasa a mí, la verdad es que no le pasa a nadie, pero tienes toda la razón. En el fondo, arriba del escenario pasa de todo. Pasan un millón de cosas. Sí, a veces el espectador ni se entera, a veces el espectador forma parte de todo esto, pero bueno, en realidad es que sí. Es así, el espectáculo en vivo trae esas cosas. Ahí tenemos a la Lore de Argentina también, Lorena. Ay, sí, Lorena, Lore, mi amor, un besote. beso. Y tenemos a Mía Sois, que le mando un besito también, bueno, que no sé, Oye, a veces con los seudónimos no sabemos quiénes son, quién es quién. no. Cristi, otro beso. Identifíquense, caballero, identifíquense. Y pueden hacer preguntas, ¿eh? Pueden hacer preguntas. Sí, Si alguien tiene una pregunta que hacerle a Yamari, se la puede hacer. A mí no me hagan preguntas. tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado. Oye, vamos a hacer una pausa, porque Instagram nos obliga a hacer una pausa ahora. Vamos a hacer Esto es una pausa rápida, ¿eh? Nosotros tumbamos aquí, yo pongo a grabar el video que hemos hecho hasta ahora, a postearlo en el Instagram televisión y de ahí me vuelvo a reconectar, ustedes se vuelven a reconectar, entonces seguimos la conversación que estamos teniendo con Yamari, que está muy interesante. Y pienso que a partir de ahora se va a poner mejor. Vamos a preguntarle. Dana, es Dana, un besito, mi vida. Dana, mami. Mi vida Yacer, mi vida. Un beso. Y Madame Tardy. Ok, nos vamos. Me voy como mismo empecé, con la canción que me pediste. Aquí la tengo, complaciendo peticiones. Y, nos vemos ahorita. Y ya nos estamos mirando. Ya nos estamos mirando. Me queda un minuto y no se vayan. Nos conectamos ahora, ¿ok?